moriste para mí.
traición manchan mi vida. Sin tu perdón, cúbreme, Cristo, mora en mí. Vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida. Soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida. Soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado al obedecer, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida. Soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Muy buenos días, tardes o noches. Feliz sábado, hermanos. El día de hoy les enseñaré a hacer leche de avena y leche de almendra, que es un buen sustituto de la leche de vaca. La primera receta será leche de avena y para esta necesitaremos una taza de avena, 1.2 litros de agua, la licuadora y algo con que colar. Esta leche contiene más fibra y proteínas que otras opciones vegetales. Se enriquece con calcio, vitamina A, vitamina B12 y D. En una porción contiene 130 calorías, 4 gramos de proteína y 2 gramos de fibra. Ahora pasaremos a licuar los ingredientes hasta que esté bien molido. Ahora que ya está bien licuado, pasaremos a colar nuestra mezcla para que no queden residuos de la avena. La pueden colar en un colador o también puede ser con una tela. Para el sobrante de la avena podemos hacer unas galletas y esas se las daré a conocer en otro video. Bueno, y ya para terminar con esta receta le estaremos agregando una pizquita de sal y un chorrito de avena para resaltar los sabores. Así de fácil y sencillo es preparar nuestra leche de avena. Al hacerlo nosotros mismos es más económico y saludable que la comercial, ya que no tiene azúcares ni conservadores. Por esto mismo dura de 4 a 5 días en el refrigerador. Para la leche de almendras se necesitará una taza de almendras y estas se deberán de remojar de 8 a 12 horas y se licuará con 1 litro de agua. Y le podemos agregar también vainilla y dátiles para endulzar. El agua con la que dejamos remojando las almendras se tirará, pero se puede reutilizar para regar las plantas. La leche de almendra es rica en vitamina E, D, A, calcio, hierro, magnesio y potasio. Es baja en calorías y carbohidratos. Es buena opción para las personas intolerantes a la lactosa. Es un sustituto de la leche de vaca. Es buena para la digestión por su alto contenido de fibra y antioxidantes y ayuda a mantener el corazón saludable.
Ahora pasaremos a licuar muy bien. Y ahora pasaremos a colar muy bien. Lo que nos sobró de la almendra la estaremos poniendo en el horno para que se tueste y así poderla utilizar en otras recetas. Y ahora a nuestra leche le estaremos agregando una pizquita de canela y también un chorrito de vainilla para que resalte su sabor. Así de fácil fue hacer estas recetas de leches vegetales, las cuales son una mejor opción para la sustitución de la leche de vaca. Y espero que les haya gustado mucho el video y si hacen esta receta de leches, lo comentan. Nos vemos el próximo sábado. ¡Feliz sábado, hermanos! Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz. Encuentro donde quiera mi Salvador. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de Feliz Sábado. El día de hoy nos encontramos pues muy contentos porque pues tenemos ahora sí que nuestro primer invitado y le hemos pedido a Dios también para que todo pues pueda salir bien el día de hoy. Estamos contentos, agradecidos con Dios. El día de hoy nos acompaña el pastor Alejandro Maya. Y pues él viene desde lejos para estar con nosotros el día de hoy. Esperemos que lo que vayamos a ver el día de hoy sea pues ahora sí que para algo que nos dé una bienaventuranza a nuestra vida, nos deje algo interesante y sobre todo espiritual, ¿verdad? Que el Señor esté con nosotros en este día, pastor. Sea bienvenido, estamos aquí en Matamoros, Tamaulipas, pues le damos la cálida bienvenida. Gracias, hermano Jehú. Una alegría estar aquí en este podcast llamado Feliz Sábado. La idea es que todos tengamos un feliz sábado cuando veamos estas presentaciones, así que es un gusto estar aquí en esta ciudad fronteriza con Roswell, Texas, pero del lado mexicano, ¿verdad? Matamoros, Tamaulipas. Muy bien. Yo también estoy muy contenta de que pues tenemos nuestro primer invitado y le doy gracias a Dios porque él estuvo viajando hoy y gracias a Dios está aquí con nosotros, pues sí, dándonos parte de su tiempo. Su tiempo, ¿verdad? Sí, estoy agradecida por eso que se tomó un tiempo para estar aquí con nosotros. Gracias, sí, había un banco de niebla en el aeropuerto de la Ciudad de México con la posibilidad de que se cancelara el vuelo, pero Dios actuó para que estuviéramos por acá. Gracias. Sí, igual nosotros también andábamos apurados esta semana porque queríamos que saliera lo mejor posible, ¿verdad? Igual ahorita tuvimos algunos problemas con los audios, pero pues yo creo que Dios nos da la oportunidad, el privilegio de poder estar en este momento, ¿verdad? Pastor, le comentamos que nosotros teníamos en mente algunas personas que podrían ser nuestro primer invitado. Salió, ¿verdad? Porque escuchamos que iba a venir para acá y dijimos, pues hay que aprovechar al pastor para que esté un ratito con nosotros. Entre ellos estaba Gabo y estaban otros también. Así que pues es privilegiado y ahora sí que pues fue el afortunado, ¿verdad? De estar aquí con nosotros. Un gusto y que todo sea para la gloria de Dios.
Ok, hermanos, vamos a iniciar ahora sí, para no, ahora sí que alargarnos en esto, vamos a empezar con lo que es importante, el estudio de la Biblia, pero antes de iniciar vamos a hacer la oración para pedirle la bendición a nuestro Dios. Vamos a ponernos de rodillas, si se puede aquí, para pedir Claro. la bendición de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, agradecemos nuevamente esta oportunidad, Señor, que tenemos para poder compartir el mensaje con los demás. Ayúdenos, Señor, en este día. Vamos a abrir su santa palabra nuevamente. Que todo lo que vayamos a estudiar en esta tarde, Señor, que está a punto de iniciar el Santo Sábado también, que pueda ser de bendición a nuestra vida, Señor, sobre todo este tema tan importante, Señor, que es el tema sobre el bautizo. Quédese, Señor, con nosotros en esta tarde. Lo invitamos también a que se quede en nuestra vida y que todo lo que vayamos a hablar, Señor, sea conforme a su voluntad. Amén. Agradecemos, Señor, todo esto. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanitos, pues vamos a iniciar con la primera pregunta, como lo hemos visto siempre estos anteriores videos. La primera pregunta es, ¿qué es el bautizo y cuál es su verdadero significado, verdad? El día de hoy, como comentamos, vamos a estar hablando sobre el bautizo y pues básicamente es un tema que es muy interesante en el sentido de que el querer conocer más acerca del bautizo, porque hemos escuchado que en la sociedad se nos dicen, o las personas dicen que se bautiza a los bebés desde pequeños, ¿verdad? Tenemos muchos conocidos que así nos han dicho. Igual, Claudia, no sé si a ti te han dicho, ¿verdad?, de algunas personas de que tú ya estás bautizada, ¿no? En lo que sería la iglesia católica. Pero pues vamos a ver si es cierto o es correcto o no es correcto y qué es lo que se debe hacer o qué se debe de tener para poder ser bautizados. Pastor, ahora sí, vamos a iniciar para aprovecharlo ahora sí. La pregunta es, ¿qué es el bautizo y cuál es su verdadero significado, lo que usted ha estudiado? Gracias, hermano Geu. Realmente esta es una pregunta que es una pregunta, pero realmente son dos preguntas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el verdadero bautismo? ¿Qué es el bautismo y cuál es su verdadero significado? Entonces, para los que quizá nunca han sido bautizados, en el libro de Mateo 3:16 nos dice cómo es el bautismo. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Allí está lo que es el verdadero bautismo, no su significado, sino el verdadero bautismo. La palabra subió es una palabra griega que implica así como cuando una flor se abre, ¿no? Okay. Así, esto es, digamos, subir. Entonces, Jesús está dentro del agua y sube, sale del agua, ¿sí? Okay. ¿Por qué decimos esto? Porque en muchas ocasiones se hace al revés lo que dijo Jesús. ¿Sí? Muchos le echan el agua a la cabeza del bebé. Ok, sí, lo hacen al revés, sí. Entonces, la Biblia no dice que el agua fue asperjada sobre la cabeza de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús estaba en el agua y después surgió, emergió salió del agua. Sí. En otras palabras, ser bautizado significa ser sumergido en el agua, ¿sí?, totalmente, para después salir del agua. Eso es el verdadero bautismo. Okay. En cuestión de la forma, ¿sí?, de la forma. Hay muchas otras formas que se hacen, especialmente, como ustedes dijeron, nuestra hermanita, de bebés los bautizan, ¿verdad? En la Iglesia Católica Romana. Pero vamos a ver también, porque vamos a ver a qué edad, por ejemplo, más adelante. Ahora, ¿cuál es el verdadero bautismo? Bueno, ya lo vimos, cuál es la forma del verdadero bautismo, porque Efesios capítulo 4 dice, un Señor, una fe y un solo bautismo. Entonces muchos dicen, bueno, yo ya me bauticé en mi iglesia, ¿sí? Algunos jóvenes pueden ser, yo ya me bauticé de bebé, ya me bautizaron. Bueno, vamos a ver si ese es el verdadero bautismo, el ser bautizados de bebés. Sí, porque, perdón, lo que pasa es que Claudia comentaba algo, ¿verdad? De que no sé qué te habían dicho, de que no, muchas personas dicen, no, es que yo ya me bauticé. Y no sé si era una de tus preguntas esa. Sí, bueno, mi pregunta era una de que pues abarcaba esa, de que, por decir, uno cuando es bautizado, pues, bueno, depende de la religión, los bautizan a algunos de pequeños. Entonces, esas personas
creen, o sea, pues creen que sí es real el bautizo ese, sí, ¿cómo se podría ahí manejar? O sea, pero si ellos sí lo creen, Sí. o sea, como que sí lo creen de corazón, que este es su primer y único bautizo, ¿es válido o será que exista algo más? Sí, porque muchas personas dicen eso, es como que no, o sea, yo ya me bauticé, a lo mejor no conocía muy bien, conozco de grande, ya conozco más, pero ya mi bautizo ya está, porque ya dice que es un solo bautizo, Mi ¿va? primer bautizo. Ajá, de hecho en los adventistas también yo he escuchado de amigos, ¿va? Que dicen, no, es que solamente es un bautizo y ya, o sea, y yo digo, bueno, pues ajá. Ok, bueno, lo vamos a ver a través de Ujú. las demás preguntas, pero es algo muy interesante. Les quiero poner un ejemplo, ¿no? Ajá. Hay una manera para ser mexicano, por lo menos, ¿no? Bueno, quizá ya se han abierto otras, pero lo más importante es que nazcas en México, ¿no? O que seas hijo de padres mexicanos. Un ejemplo, Sí. sí, quizá en otros países haya sus maneras de ser ciudadano de sus países, pero estoy hablando aquí en México. Ahora, ¿cómo saber realmente que usted es mexicano? Usted tiene que cumplir con los requisitos que dice la Constitución para ser mexicano. Ujú. Entonces es válida su ciudadanía. ¿Cómo saber si mi bautismo es válido? ¿Sí? Porque tiene que cumplir con lo que dice la Escritura. Cuando un servidor viaja en autobuses y en vuelos y en donde hay retenes de migración, hay muchas personas que traen documentos falsos. Y entonces el documento aparentemente es verdadero. ¿Sí? Aparentemente el bautismo puede ser verdadero, ¿no? Que me hicieron desde pequeño, y yo lo creo sinceramente, pero al compararlo con la ley en este momento, al compararlo con la ley mexicana, o al comparar la ciudadanía con la ley mexicana, o el bautismo con la Biblia, entonces ahí vamos a ver si realmente es un bautismo que vale, si realmente es un bautismo que vale. Por lo menos ahorita ya vimos que el bautismo de bebés, que es por aspersión, no pasa la primera prueba, porque la primera prueba es que es una sumersión total. Ajá. Y entonces tienes que salir, ¿sí? Tienes que emerger de allí. Entonces generalmente pues al bebé no se le sumerge en el agua, pero yo creo más adelante vamos a ir viendo. Vamos a contestar más en detalle esta pregunta. Sí, bueno, porque en mi caso, que fui bautizada, o sea, me dicen, fuiste bautizada, pero pues yo no recuerdo. Digo que fue bautizada porque me lo dicen y porque a lo mejor hay fotos de ese día. Sí, pero pues ahí yo no recuerdo nada, no recuerdo nada. Fue a los meses. Y varios jóvenes, así como usted, pueden estar pensando lo mismo. Yo ya fui bautizada nada más porque en fotos me vi que fui bautizada, pero en realidad no sé qué significó eso, ¿no? Sí, ya y más adelante se va a explicar, ¿verdad? El por qué se bautiza uno, o sea, cuando uno, el por qué más que nada, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, muy bien. Entonces iba a explicar algo, pastor. Sí, iba a explicar. Y ahora, ¿cuál es el verdadero significado? Okay. Porque hay muchos significados. Muchos se bautizan para hacer una fiesta, ¿no? Voy a bautizar a mi bebé, te invito a la fiesta. Sí, otros se bautizan por tradición. Bueno, ¿cuántos años tiene tu bebé? No sé, quizá año y medio, ya lo bautizaste. No, pues bautízalo. A veces por tradición. Pero la Biblia nos dice, hay un verso muy bonito en Romanos capítulo 6, de qué significa el bautismo. Dice, Romanos capítulo 6, verso 6, dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay que entender qué es pecado en la Escritura. Pecado es transgresión de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, como pecado es transgresión de la ley, entonces la vida de los jóvenes en este momento, porque este es el caso para los jóvenes, pues han transgredido la ley de Dios, los 10 mandamientos. Todos hemos pecado, dice la Biblia, y todos hemos transgredido la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado del bautismo? Es de que tú le quieres decir a Dios: yo ya no quiero servir al pecado, yo ya no quiero seguir transgrediendo ya la ley de Dios, ya no quiero seguir siendo desobediente. Muchos jóvenes en su mente, en su conciencia, quieren hacer lo bueno,
y quieren portarse bien delante de Dios y quieren dejar de hacerlo, pero necesitan saber cómo. Entonces, el bautismo es una muestra una muestra pública, cuando usted se sumerge en el agua, que le está diciendo al mundo, a sus amigos, saben que yo ya no quiero ir a esos lugares donde ustedes me invitan, donde se transgrede la ley de Dios. ¿Sí? Por eso es necesario que sea público. ¿Sí? También le está diciendo a Dios, de aquí en adelante yo ya no quiero transgredir tus 10 mandamientos, tu santa ley, y de aquí en adelante te quiero obedecer. Por eso dice, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. O sea, ¿cuál es el objetivo? Es una señal externa que tú te sumerges y sales para decirle a Dios, mira, mi vida pasada ya no quiero seguirla viviendo, ahora quiero una vida contigo, de estar en paz, en tranquilidad y de obediencia a los 10 mandamientos. Básicamente este sería, digamos, el verdadero significado de tu decisión. Ahora, ¿qué hace Cristo? Bueno, Cristo te dice, bueno, todos tus pecados que tú cometiste, yo los cargo a mi cuenta, y en este momento tú eres declarado como si nunca hubieras pecado. ¿Sí? Entonces, eso significa ser justificado del pecado, como lo dice en el verso 7, porque el que ha muerto, Romanos 6:7, ha sido justificado del pecado. Y eso lo estábamos estudiando también, analizándolo ayer. Uh-huh. De hecho, aquí tenemos una cita, dice, de Espíritu y Profecía, Adelante. que es el libro del evangelismo. Dice, desde entonces en adelante el creyente debe tener presente que está dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Uh-huh. Debe subordinar a esta nueva relación todas las consideraciones mundanales. Ha declarado públicamente que ya no vive en orgullo y complacencia propia. Ya no ha de vivir en forma descuidada e indiferente. Ha hecho un pacto con Dios, ha muerto al mundo, debe vivir para Dios y dedicarle toda la capacidad que le confió, sin perder jamás de vista el hecho de que lleva la firma de Dios. Es un súbdito del reino de Cristo, participante de la naturaleza divina. Debe entregar a Dios todo lo que es y todo lo que tiene, empleando sus dones para gloria de su nombre. Y lo estábamos leyendo y le digo, es algo tan, pues sí, por eso lo dice, es nacer de nuevo, ¿verdad? Y tenemos esa oportunidad y le digo, es algo tan grande porque dice hacer públicamente, ya no vivir en orgullo y complacencia propia, ¿verdad? Sí, o sea, volver a empezar es una oportunidad que Dios nos brinda, ¿va? Por eso yo relacionaba con lo del principio que decía Claudia, de que cuando uno entiende, más bien cuando estás entendiendo mejor o entiendes bien lo que está haciendo Dios, ya sea en todo lo que es el santuario y todo lo relacionado, dices, quiero ser participante de ello, ¿va? Por eso dice que hasta eso nosotros somos participantes cuando lo aceptamos, ¿va? ¿Por qué? Porque entramos en lo que está haciendo en la obra. Ahora igual leímos otro detallito ahí que decía que Jesús, aún así hayamos cometido muchísimos pecados, el Señor aún nos da la oportunidad, ¿eh? Y pues sí, nos da mucha nostalgia de que cómo podemos nosotros no ser agradecidos, o sea, no entregarnos y cada día seguir pecando, ¿verdad? Son datos que estábamos estudiando el día de ayer. Sí, el que mucho se le perdona, mucho ama. Y la palabra de Dios dice, todo pecado le será perdonado al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, quizá eso se hablará después, que es la blasfemia, pero para todo aquel que se arrepiente, siempre es necesario el bautismo, sumergirse en el agua, y al salir sale para vida nueva en Cristo Jesús, dedicándole todas sus capacidades, talentos. En este caso ustedes están aquí en un podcast y todo eso, todas sus capacidades ahora en primer lugar para Dios. Sí, y comentaba también, nada más rápido ya para mi participación, de que a veces, tristemente, no sé si a muchos les ha pasado, alguna vez me llegó a pasar de que, por ejemplo, cuando andábamos, por ejemplo, ya sea repartiendo comida en la calle, así, mediante los grupos que se hacen en la iglesia para ir a entregar comida, a mí sí, yo lo acepto, en algún momento sí me llegó a dar pena, así como de que no me vean mis amigos, de que estoy aquí con el grupo de la iglesia. Y no creo que sea el único, ¿verdad? A lo mejor a haber muchos hermanos que a lo mejor sí es como de que... Y luego cuando decían, vamos a hacer la oración, y uno pues como que cierra los ojos, pero como que los abre para no
Le digo, a lo mejor no te ha pasado a ti porque no has estado en los grupos, pero sí, le digo, y ahorita que hablaba eso de abiertamente al público, ¿verdad? Ahora ahí entran, yo siento que muchas cosas como lo que es el ejemplo, ¿verdad? Claro. Y hasta la vestimenta, la forma de lo que comemos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que vemos, el testimonio es importante. Sin que nos dé vergüenza, ¿no? Sí, es públicamente, va, y que no te dé miedo de que te digan cristiano. Exactamente, es algo, es un testimonio público. Jesús se bautizó y lo hizo públicamente, y todos los cristianos que han bautizado, muchos lo han hecho en las circunstancias más difíciles, bajo persecución. Por ejemplo, los valdenses en la Edad Media. Antes de eso hubo los cristianos de la iglesia primitiva que eran perseguidos por el Imperio Romano, y era bajo persecución dar testimonio públicamente de que seguían a Cristo. Y ahorita pues no estamos, ahorita todavía no estamos aquí en México. Bueno, sé que en otros países a lo mejor sí hay un poquito más de eso, pero no tenemos eso de estar siendo perseguidos todavía. Tenemos la oportunidad de ir a compartir el mensaje, ¿verdad? Ahora, me gustaría añadir que, como tú lo dices, no estamos siendo perseguidos ahorita. Sin embargo, el joven ahorita se siente perseguido. ¿Por qué? Por sus amigos, por la influencia. Todo ¿Qué eso dirán? persigue al joven, el qué dirán, a mi familia, a mis padres, no sé, sus seguidores de Facebook si tienen, no sé. Entonces, temen perder algo, ¿no? Eso es una, podríamos llamarles una presión social, de no públicamente decir, bueno, no me quiero bautizar, porque si me bautizo voy a perder seguidores o amistades. Entonces es un tipo de persecución, digamos, mental, social, que las redes sociales han creado, y precisamente para eso estamos haciendo este podcast, para que públicamente no tengan pena de decir soy cristiano, he decidido dejar mi manera de vivir pasada, y puedo orar en público, puedo predicar en público, puedo hacer un podcast en público, y a eso les invitamos. Excelente. Muy bien. De ahí, Claudia, no sé si tengas alguna otra en tu teléfono, otra cita ahí de lo que decía la hermana White también sobre el bautizo, para compartirlo aquí. Ajá. Dice, como relacionado al bautizo, Ujú. se comprometen a renunciar al mundo para observar las leyes del reino de Dios. Por lo tanto, han de andar en novedad de vida, no han de seguir más las tradiciones de los hombres, no han de seguir por más tiempo métodos deshonestos, han de obedecer los estatutos del reino del cielo, han de buscar el honor de Dios. Si son fieles a su voto, serán provistos de gracia y poder que los habilitará para cumplir con toda justicia. A todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Amén. Eso era para complementar ahí acerca también, ¿verdad? De eso. De ahí dato que nos llamó la atención, pastor, era algo de que las tradiciones de los hombres, no seguir las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Y le digo, sí, cierto, es cuando uno entiende por completo, dejas de lo que la burla pública no te importa. Y se nos vino también en la mente los reformadores y las grandes personas que daban su vida sin necesidad de seguir lo que era la tradición de los que todos hacían, o sea, lo que todos seguían. Entonces le digo, estamos luchando también nosotros, ¿verdad? Con muchas cosas, y más que nada eso, ¿verdad? Lo que son las tradiciones de los hombres. Igual en la iglesia a lo mejor ha entrado muchas tradiciones, y da tristeza. A mí me dio tristeza cómo veía todo ese tipo de condiciones que estaba. Pero bueno, digo, aquí está escrito, y digo, no lo aplicamos. O sea, tenemos la luz y no podemos aplicarlo a nuestra vida, y como iglesia tampoco. Es importante que definamos qué es una tradición. Bueno, es un acto religioso que no tiene base en la escritura. Sí, es una tradición que el hombre dijo, así debe ser, pero no tiene base en la escritura. ¿Sí? Por ejemplo, muchos dicen, si no vas a mi iglesia te pierdes. ¿Sí? Pero ¿dónde dice la Biblia eso? La Biblia dice que no te dejes de reunir, pero no dice que tienes que ir específicamente a un templo de piedra, de cemento, porque si no te pierdes. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Es decir, el que abandone el mundo y siga por la gracia de Cristo,
por la fe en Cristo siga la obediencia, ese será salvo, ¿sí? Pero una tradición es eso, lo que el hombre inventa en religión, que no tiene base ni fundamento bíblico, y eso hay mucha tradición. Y yo creo que por eso muchos jóvenes ahora han decidido ponerse a un lado de lo religioso, decidido no bautizarse, porque tienen miedo que van a adquirir responsabilidades con una organización religiosa. No, la responsabilidad que se adquiere es con Dios, el que te amó y te perdonó, ahora desea que le sirvas por amor. ¿Cuánto le puede servir? Sí, pero en una tradición es peligroso, porque puede sustituir incluso al verdadero bautismo. Muchos se bautizan por tradición, como mencionaba la hermana, pero en realidad no se bautizan porque quieren dejar su vida pasada y quieren vivir para Cristo. Y en mi caso siento que pues fui bautizada yo creo que a los meses. Entonces ahí yo me quedé pensando, porque cuando empecé a estudiar lo del bautismo decía, o sea, que uno es cuando tiene conciencia de que ya no quiere hacerlo o seguir pecando. Entonces yo me quedo, yo a los meses, ¿cómo voy a saber o qué pecados puede haber tenido? Entonces pues conscientemente no los tenía. Exactamente, y eso es una práctica por tradición, el bautizar a los bebés, ¿verdad? Y luego se recomienda casi como que a los días. Ya si los bautizas, pues ya se te está pasando. ¿O qué pasó ahí? ¿Por qué Más que yo he bautizaste escuchado que ahí más? porque es que en dado caso que si muere el bebé, ¿no? Sí. De que si muere el bebé va a ir a lo que dice la Iglesia Católica, ¿va? Que es a donde van. Sí. Y ahí entra otro detalle, que la Biblia dice que pecado es transgresión de la ley, 1 Juan 3:4, pero los teólogos de la Iglesia Católica dicen que no, que por nacer de tu mamá, por nacer de cada uno de nuestra mamá, ya somos pecadores y que heredamos el pecado de nuestros padres. El pecado original, Que ¿no? le He llaman. escuchado ese Exactamente. pecado original. El famoso pecado original. Entonces, ese famoso pecado original que se inventó allá a principios, cuando iniciaba la Iglesia Católica en los primeros siglos, ese pecado original, esa idea se ha traído por tradición, lo que estamos hablando. Entonces la gente dice, no, bautiza a tu bebé porque ¿por qué? Porque trae el pecado de sus abuelos y sus antepasados. Pero oiga, pero el bebé no piensa, no analiza, no siente, no decide, no sé, pero ya nació pecador. Ahora, la Biblia no dice que nosotros nacemos pecadores, ¿no? La Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, es bueno basarse en la Biblia para saber si su decisión es la correcta o no es la correcta. Ok. Bueno, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Claudia, de ahí? Pastor, ¿algo que quiera agregar de ahí? Bueno, también es interesante que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, ok, sí, esa era otra pregunta también. Ajá. Pero creo que esa está muy, bueno, no sé, yo la considero muy larga. Va. Sí. Pero la respuesta es sencillita, ¿verdad? Cristo lo dijo, ¿verdad? Cristo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el pecado es muy fuerte, ¿sí? La transgresión a la ley requiere que el hombre sea rescatado de esa transgresión, y para eso se requiere la acción coordinada de la divinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre dio al Hijo, es decir, Jesucristo, ¿sí? Y Jesucristo, antes de que se fuera, vio necesario que debía mandar al otro Consolador, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, para que estuviera trabajando en nuestras mentes y nos redarguyera, como dice la Escritura, de pecado, justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que no es que se mete a tu mente sin tu permiso, sino que te toca la puerta de tu conciencia y te está diciendo, esto sí vas bien, esto no, déjalo de hacer, ¿sí? Te redarguye de pecado. ¿Para qué? Para que después te lleve a tomar una decisión a bautizarte, ¿sí? Y después a arrepentirte si en algún momento después del bautismo alguien decide pecar. Entonces, por eso es necesario bautizarse en el nombre de los tres poderes del universo, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque hay personas que nada más están bautizando en el nombre de Jesucristo, por ejemplo. Porque dicen que después de que, bueno, algo así he escuchado, de que después de que Cristo asciende, los apóstoles bautizaban nada más en el nombre de Jesús,
que nunca mencionaron el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ujú. Va, eso es lo que he escuchado. Y es necesario entender que en el libro de los Hechos a ellos les prohibieron hablar tanto, les prohibieron hablar nada más de Jesús, ¿sí? Ok. Porque Ah, el pueblo judío pues, sí aceptaba la obra del Espíritu Santo y sí aceptaba la obra del Padre, ¿sí? Pero desconocía a Jesús. A Jesús dice la Escritura que Jesús vino y ellos no lo recibieron. Entonces, como este asunto del Evangelio avanzaba mucho, le dijeron, ustedes no van a hablar acerca, les queda prohibido, y entonces ellos dijeron, no, pues vamos a hablar acerca de Jesús. Pero es entender lo que se llama el contexto de las Escrituras. y fíjese ahí, igual creo que no sé qué, estábamos estudiando también un texto donde dice que creo que fue Pablo el que llegó, ¿no? A un lugar Ujú. y que le dijeron, ¿ustedes ya fueron bautizados? No me acuerdo, uno de los dos, y le dice, ¿en qué fueron bautizados? En lo del Espíritu, y dijeron, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu, ¿verdad? Y ahí nos queda claro, va igual, no sé qué, lo que va más adelante otra vez la pregunta del si se puede uno volver a bautizar, ¿verdad? Pero eso va más adelante. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con la segunda pregunta para que podamos avanzar porque se nos está yendo el tiempo. Y vamos a continuar con la segunda pregunta, que es ¿qué es justificación por la fe? Ok, hermanos, continuamos con la segunda pregunta que dice así, ¿qué es justificación por la fe? ¿Verdad? Estuvimos estudiando también esta semana justificación por la fe, lo que entendemos nosotros, pastor, de eso, a ver si usted nos las puede ¿cómo dice? Ampliar, ¿verdad? Ujú. Pues es básicamente que nosotros, creyendo en Jesús, podemos tener, ahora sí que salvación, pero no por nuestros propios méritos, no por lo que nosotros hagamos, no por lo que nosotros lleguemos, ¿cómo se dice? Había otra palabra ahí, sino que mediante lo que hizo Jesús. Bueno, aquí hablando, ¿va? Nosotros no hemos hablado del santuario todavía, pero nosotros hemos aceptado y aceptamos todo lo que Jesús vino a hacer y cumplió con el plan de salvación, ¿verdad? Entonces, lo que vino a hacer fue que vino a morir por nosotros, y de esa forma nosotros pudimos obtener lo que es la justificación mediante su muerte, mediante su sangre, y no por actos que nosotros podamos llegar a tener. Como decía el texto que estábamos estudiando, que decía gratuitamente. Ujú, ajá. Tenemos eso gratuitamente. La tenemos gratuitamente, va, y eso fue lo que nos llamó la atención. Ahora, yo siendo sincero, pastor, eso es uno de los temas que yo le tenía miedo. Ajá. O sea, predicar. De que alguien me dijera, hermano, ¿puede predicar sobre justificación por la fe? Y le tenía, porque desde pequeño en la iglesia escuchaba justificación por la fe, el hermano está hablando de justificación y así. Y la campaña va a hablar sobre justificación, y yo digo, no le entendía. Y ahora le digo, a lo mejor no le entiendo completamente, pero le digo, eso es lo que yo he tenido a lo largo de estos años, de lo que puedo entender que podría ser eso. No sé si usted lo amplíe más. Bueno, gracias. Es un tema que siempre a los que han buscado la salvación en Cristo se han regocijado en ese tema. Y a los que quieren seguir imponiendo sus propias doctrinas, sus propias costumbres, este tema no les conviene, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si a ti te dicen, mira, tú hiciste esto y esto, una cosa que tú no hayas hecho, ¿qué empiezas tú a hacer? A excusarme, a defenderme. Se llama eso justificarte. Ok, ya. Ajá. Ujú. O por ejemplo, que sí hayas hecho algo, por ejemplo, digamos que fuiste a un partido de fútbol, Ok. ¿sí? El día sábado, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué empiezas a hacer cuando tu mamá te dice, o los ancianos de la iglesia te dicen, oye, el sábado es el día del Señor y tú fuiste a un partido de fútbol? Entonces, ¿qué empiezas a hacer tú? A justificarte. Sacar Sí. excusas, ¿no? Exactamente, sacar excusas es la justificación propia de uno. ¿sí? Ok, ya. Decir, bueno, es que yo lo hice porque me invitaron, el boleto estaba barato y iba pasando por allí y unos hermanos de la iglesia me invitaron y también se fueron para allá. Aproveché. Ajá. Eso es una autojustificación. Sí. ¿Sí? Ok, ahora, pero vamos a ponerlo del lado de Cristo. Ok. Vamos a suponer que si tú fuiste a ese partido de fútbol, que fue un sábado, que violaste el sábado,
Pero ¿quién te puede perdonar de ese pecado? Solo Dios. Tú no te puedes perdonar. No. Entonces, mientras tú no confieses ese pecado, no hay alguien que te ayude a perdonar ese pecado, tú estás condenado. Ok, ya. La paga del pecado es Muerte. muerte. Entonces, mientras tú no confieses ese pecado de violar el santo sábado, estás condenado a la muerte. Un ejemplo, ¿no? Ujú. Pero entonces viene Cristo y dice, te ofrezco algo. Si tú crees en mí, ¿sí? En lugar de que tú estés condenado a la muerte, yo tomo tu pecado y lo transfiero a la muerte que yo tuve por ti. Y entonces en lugar de estar condenado, estás justificado. Yo te justifico. Yo Ya. muero tu vida, exactamente como resultado de ese pecado, tú debías morir. ¿Me explico? Ajá, sí. Pero ahora yo tomo tu culpa. Y tú dices, ¿pero qué hago con mi culpa? Porque merezco morir. Jesús dice, yo ya morí por ti. ¿Pero qué hago por mi pecado? Yo ya tomé tu pecado por ti. Oiga, pero yo merezco la muerte. Bueno, yo ya morí por ti. Eso es ser justificado. Ahora, ¿en qué sentido? Cristo te dice, ¿tú lo crees que yo puedo hacer estas cosas? Y tú dices, pues sí, porque no tengo nada que hacer. Sí, bien. ¿Quién puede hacer este intercambio? ¿Quién lo puede hacer? Nadie. Entonces lo único que haces, yo creo que tú tomaste mis pecados, tomaste mi culpa y tomaste mi muerte, porque yo he violado tu santa ley. Yo estaba condenado, pero ahora en Cristo, Él, al yo creer en que Él puede hacer esto por mí, Cristo me justifica. Amén. Amén. Ajá. O no es que te diga, bueno, tuviste razón de violar la ley de Dios. No, justificar quiere decir que ya no estás condenado, ahora pasas de vida, de muerte a vida. Ok, igual de hecho hay una cita que leímos ayer, Ujú. dice que no sé si la puse o no, que tampoco es como de que ya por eso debemos de abusar, como de que ay, pues es como quiera, cometo cualquier pecado, Ujú. como quiera tengo la oportunidad de que el Señor mañana o pasado pido perdón y Ujú. ya. O sea, es lo que comentaba aquí el escrito, nada más que creo que Ujú. no lo tengo. No, ahí debe de andar, a lo mejor ahorita lo leamos. Oh, ok, bueno, sí, se nos dice que en ese momento somos reconciliados. Cuando haces este intercambio y tú crees, entonces Dios dice, por ejemplo, voy a poner este ejemplo de María la pecadora. María la pecadora, dice la escritura que fue encontrada en el acto de la transgresión y le trajeron a Jesús y Jesús le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Allí entra la misericordia en la justificación y la justicia de Cristo, es decir, sé obediente. ¿Sí? Entonces, cuando Dios hace este intercambio y tú crees que Él lo va a hacer, eso se llama por fe. ¿Sí? Él me justifica por fe. Él tomó mi lugar, Él tomó mis culpas, Él tomó mis pecados, Él tomó mi muerte y yo lo creo. Amén. Solo creer. Exactamente. Y cuando tú lo crees, entonces él dice, en ese momento Él pone toda su obediencia, porque Él fue obediente y perfecto, Cristo Jesús. Amén. Y así como cuando tú borras un disco duro, Ok. así tu pecado es borrado, todo. Instantáneamente. Es instantáneamente, es en un momento, ¿sí? Pero ese mismo poder que te borra todo tu pecado, ese mismo poder te da la capacidad, que es el poder de la sangre de Cristo, para ser obediente, ¿sí? Él pone en ti el querer como el hacer por tu buena voluntad, por su buena voluntad. Ok. Y tratar de ya no hacerlo. Sí, Él pone en ti el deseo. El o sea, ajá, deseo. el deseo de no hacerlo. Dios no te forza a que tú te arrepientas. Él por medio del Espíritu Santo, toca tu conciencia y te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Hasta que tú entras en un nivel de conciencia y decir, sí, es cierto, no lo debo de hacer. Pero después de que ya has sido perdonado y te bautizas, entonces ahora el mismo Espíritu Santo te pone la obediencia de Cristo, pero tú decides todos los días si la recibes o la desechas. Tenemos libre albedrío. Y ahí hablando, también estábamos hablando de eso, de que hay muchas personas que, por ejemplo, con el vicio, algún vicio, ¿verdad? Que dicen que
es casi imposible dejar los vicios, ¿verdad? Bueno, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es que con la ayuda de Dios, mediante Dios, ¿verdad? Podemos dejar los vicios. Y hay mucha gente que dice, no, pero yo sí lo puedo hacer. ¿Quieres poder? Porque, querer es poder. Y porque tengo mucha fuerza de voluntad. Y, por ejemplo, hay muchas personas que ahora sí que sí han dejado eso, Sí. ¿verdad? Y yo le digo, Claudia, pero no es por él, ¿verdad? O sea, bueno, o sea, sí, porque al final de cuentas también ponemos nosotros La de, decisión. la decisión. Pero el que trabajó ahí, aunque no lo vemos, bueno, eso es el pensamiento mío, ¿verdad? De que Sí. está trabajando el Espíritu Santo ahí con la persona. A lo mejor, bueno, no sé si más adelante se den cuenta en su vida o cuando sepan el verdadero mensaje, digan, pues entonces en ese momento cuando yo dejé ese vicio, estaba Dios ayudándome ahí, ¿verdad? Entonces, porque digo, si no, ahí no aplicaría eso de que Dios no ayudaría entonces. Y no es como que por nosotros, o sea, lo que yo entiendo no es por nosotros que nosotros, por nosotros mismos podemos hacer las cosas. Bueno, no se va ahí. Como yo, bueno, A ver. yo pongo mi caso cuando dejé la carne, de comer, Ok. comer carne, me decía la gente, entonces, ¿qué comes? ¿Qué fuerza de voluntad tienes? Y a lo mejor sí me costó, pero igual, pues dije, yo decidí, igual por lo de la reforma que empecé a escuchar, y dije, pues sí es cierto, o sea, debo de tratar de cuidarme lo más que pueda, o sea, mi cuerpo. Entonces ahí siento que, o sea, ahí también trabajo en eso de, porque ahorita ya no se me antoja, o ya está, por decir que está ahí en la comida, o veo los tacos así, ya no se me antoja. No, hasta huele mal, ¿no? A veces. Ya, sí, hay veces que sí me llega el olor feo. Sí. Y ya está en mi mente que no, o sea, ya ni por la mente me pasa a comerlo, ni nada de eso. Sí, el hombre puede decir, lo hago por mis propias fuerzas, o decir, Señor, ayúdame, necesito tu ayuda para dejar esto. Cuando el hombre lo hace por sus propias fuerzas, no es justificación por la fe. Ok, es lo Sí. que. Es decir, que, no sé, volvemos a cualquiera de los dos ejemplos, los tacos o el partido de fútbol, ¿no? Que tú digas, bueno, me están invitando ya sea unos tacos de carne, me están invitando a ir a un partido de fútbol, bueno, no voy a ir. Tú dices, bueno, ya lo logré. Pero eso se llama justificación propia, es decir, que uno tiene el poder para vencer por uno mismo. Sí, no. Y eso está dentro de muchos clubes de optimismo, clubes de alcohólicos anónimos, muchos clubes que te dicen el poder está en el hombre. Sí. Ahora, si nos vamos a la Biblia, el poder está en la sangre de Cristo y en la vida perfecta de Cristo. Entonces, cuando tú digas, yo por la gracia de Cristo voy a dejar de hacer esto o dejar de hacer aquello, se conjunta tu voluntad humana más el poder divino. Ya. Nosotros creemos que la voluntad humana con el poder divino es algo omnipotente, es decir, que nadie lo puede parar, y es lo que cuenta ante Dios, ¿sí? Pero si tú haces solo con tu propia voluntad algo y lo logras, ante Dios no cuenta, porque le dijiste a Dios, yo lo puedo hacer y no te necesito, ¿sí? Y eso no sería justificación por la fe de lo que estamos hablando. Pero cualquier cosa que nosotros queramos avanzar, lograr con su ayuda, por eso Pablo dijo, todo lo puedo En Cristo. pero en Cristo. Cristo, sí. Sí, igual, en los casos estos de las personas que tienen adicciones, igual dicen, no, pues ya lo pasé, ya llevo no sé tantos meses, pero pues. igual, o años, y vuelven a recaer. Y así Sí. están como que en constante lucha en eso, pero sí vuelven a... Y si lo logran, por ejemplo, he conocido muchas personas que van a Alcohólicos Anónimos y dicen, ya llevo 20 años sin tomar. ¿A quién se le da la gloria? A él mismo. Al yo. Al yo. ¿Sí? Entonces, el poder del sacrificio de Cristo, este intercambio no se lleva a cabo, y entonces solo hay un método que nos da fe. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, queremos realmente tener paz, es solo entendiendo la justificación, lo que hemos hablado. Cuando el hombre dice, yo llevo 20 años sin esto, sin aquello, pues en realidad no tiene paz porque lo ha hecho sin Dios y toda su confianza está en él. Ok.
ya lo entendí mucho mejor. Es que a veces sí, a veces le digo, comento a Claudia Pastor que le digo, no creas, le digo, para mí ha sido difícil también el hecho de que tantos años hemos aceptado así, a veces también malamente por no estudiar, Sí. lo que dice la iglesia adventista, y Ujú. esa es como que lo que ellos tienen así. Y cuando, por ejemplo, el caso va, yo le decía a Claudia ayer, por ejemplo, para no mencionar nombres de pastores, el pastor G. Ajá, sí, sí, sí. Le digo, en la casa lo poníamos todo el tiempo, o sea, y eso era como que el que más sabía era el pastor G. Y Ujú. siempre como que lo poníamos en casa y como que quieres saber profecía, es para allá. Entonces cuando llega, por ejemplo, lo del historicismo y empiezas empiezan ahora sí que a demostrar con la Biblia y con el Espíritu de Profecía que esto está así, esto va así, y ahora que igual que lo del futurismo y cosas así. Ujú. Y yo digo, y ahora yo llegué en un momento sinceramente a decir, ¿y ahora en dónde estoy? Porque yo me sentí como que todos están así como que lejos y yo me sentí de que ya no sé nada. O sea, todo lo que tenía con relación a las trompetas, a lo que es las plagas, bueno, los que van a futuro y todo eso, Ujú. digo, no, digo, ahora tengo que volver a aprender y desaprender cosas, ¿verdad? Y digo, entonces, por eso digo, me llegué a sentir en un punto como que digo, no sé nada. Y tengo que mejor empezar. Y hasta a veces sí como que ya no quería predicar porque digo, no me voy a equivocar en decir algo malo que malamente, porque nunca estudié a lo mejor por mí y estar viendo un video de alguien, de un pastor, todo lo creí. Entonces estoy en un cambio así, va, de empezar desde cero. Pues le digo, no sé mucho y lo poquito que sé, lo que tengo base en los sustentos de la Biblia y solamente así, ya sin hablar de que sea el pensamiento de alguien más, digo, no, a menos que se apegue al texto bíblico. Que hay una cita, ¿no? Que Sí, haya un fundamento y bueno, estamos todos para ayudarnos y para edificarnos en un escrito. Este tema de justificación por la fe es precioso cuando se entiende a la luz de la escritura, porque realmente aquí toda la gloria se la lleva a Dios y el hombre, toda la gloria que tenga el hombre, la echa al polvo. El hombre no tiene ningún poder en sí mismo para perdonarse. ¿Sí? Eh, por más que haga todos los méritos, tenga todo el dinero del mundo, y conozca o sea el más sabio del mundo, eso no le puede quitar su pecado, eso no le puede quitar de la culpa que es la muerte eterna. Solo lo hace la sangre de Cristo y teniendo fe en que Cristo lo hace. De ahí en adelante, todo lo que el hombre haga por sí mismo no sirve ante Dios, hablando en cuestión de salvación. Así que hay jóvenes que dicen, bueno, yo en su momento me voy a decidir, pero quizá ese momento sea muy tarde, ¿sí? Y cuando se traten de decidir habrá circunstancias que ellos mismos han propiciado que les impidan decidirse, ¿sí? Entonces, quizá algunos se preguntan, entonces, ¿cuándo me voy a bautizar, no? O qué edad es suficiente para bautizarse, ¿sí? Si ya hemos hablado que el bautismo de bebés no es bíblico, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, aquí no se define una edad, pero sí se define una característica, ¿verdad? Y es que la persona debe de creer. Un bebé no puede creer, ¿sí? A veces los niños todavía usted les pregunta quién es Cristo y si ya saben quién es y qué hizo, hablando de niños 11, 12 años, pues entonces si ellos están conscientes y creen que Cristo es su Salvador y ya creen, entonces pueden bautizarse, ¿no? Siempre y cuando sus padres estén de acuerdo de que él se bautice y creen un ambiente propicio en su hogar para que el niño crezca en sabiduría y en gracia, es decir, en un ambiente espiritual sano. Pero si los padres o los que están a cargo del niño no se comprometen a que el niño crezca en un ambiente espiritual, es mejor que el niño espere más tiempo. Sí, así que no tenemos una edad exacta, pero sí hay una característica. El niño debe de creer, ¿verdad? Si ya es niño, no bebé, sino un niño, un adolescente,
debe de creer para ser bautizado. De ahí en adelante, ¿no? Ya hasta he bautizado personas que tienen 88, 92 años, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre y cuando la persona esté consciente de creer. Sí. Esa es la característica. La que tenga conciencia, ¿verdad? La que tenga conciencia. Y bueno, ¿qué pasa cuando la persona se bautiza? Exactamente, nosotros los cristianos creemos que la Biblia habla de que hay un libro de la vida, ¿sí? Pero no es cualquier vida, ¿sí? Es vida eterna. De hecho, cuando uno se bautiza, lo voy a poner aquí en la escritura, en Romanos capítulo 6, verso 9, dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Es decir, cuando usted se bautiza, en ese momento hace ese intercambio de fe, de que hablamos de justificación por la fe. Y en ese momento dice, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. ¿Pero qué quiere decir? Porque muchos cristianos se han muerto, o sea, se bautizan y después han muerto. ¿Quiere decir eso? No. Quiere decir que la muerte eterna que usted se merecía por haber transgredido la ley de Dios, ya la murió Cristo. Y cuando usted se bautiza, ¿verdad? Ya no va a morir eternamente. Ya la muerte no tiene poder sobre usted. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que hoy o mañana se bautiza y de aquí, cualquiera de nosotros nos bautizamos, ¿no? Y de aquí a 3 años tenemos un accidente y nos morimos, un ejemplo. Entonces, pero dice que la muerte no se enseñorea más. ¿Por qué? Porque si usted muere en Cristo, usted muere bautizado, usted muere justificado, usted va a escuchar la voz de Cristo cuando venga y que le hable, y usted la va a escuchar, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Ya la muerte no tendrá poder ni control sobre usted. Por eso cada cristiano que cree en la justificación y en el bautismo anda feliz, porque sabe que si la muerte le llega a pasar en algún momento, tiene alguien que lo va a resucitar. Sabe que la muerte ya no tiene un control total sobre él. Sí, eso es una gran ventaja. Entonces, cuando uno se bautiza, uno queda escrito en el libro de la vida. Sí, en la escritura habla de eso, no sé si ustedes han escuchado de eso. Sí, de hecho, bueno, y comentando ahorita con lo que dijo, ahorita acaba de mencionar, de la ley, también ya hablamos de la ley también aquí en capítulos anteriores, y le digo, es cierto, porque cuando, por ejemplo, tú vas en la calle y tú cumples ahora sí con la ley de tránsito, pues no es tranquilo, no puedes estar cantando y alegremente. El problema es cuando te pasas un alto, de volada lo que pasa es que volteamos a ver si no viene el de tránsito. Y vivimos en ese sentido siendo... Alerta, ¿no? Sí, estando alertas. Entonces igual, por ejemplo, yo le comento a ella también de que me da tristeza la gente que trabaja pues con lo malo, ¿verdad? Le digo, porque ellos no pueden vivir feliz de que voy a salir con mi familia. Ellos están siempre cuidándose de que no los vayan a atrapar, o el que tiene enemigos. Le comentó a Claudia, gracias a Dios, pues según yo, no tengo ningún enemigo, o sea, de personas que me quieran hacer daño. Le digo, y me siento contento, ando en la calle tranquilo, feliz, pero el problema es cuando uno ha cometido algo y se está escondiendo, entonces no da felicidad. El texto decía que meditar siempre en la ley, y que ella es mi alegría, mi alabanza, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Porque comentaba ahí de que nosotros cuando aceptamos la justificación por la fe, somos felices, andamos alegres, y sí es cierto, ¿vale? Lo comento porque me ha pasado mucho. Sí. Bueno, yo le iba a preguntar algo, porque he escuchado de unos familiares que recuerdo hace años que me decían que uno necesitaba ser bautizado para poder ser salvo. ¿Eso es cierto? ¿Debe uno ser bautizado para poder...? Sí, porque yo le comentaba también, perdón, de que qué pasa si, por ejemplo, Claudia, por ejemplo, se va a bautizar, se quiere bautizar, y dentro de un mes, pero le llega la muerte antes, o sea, como que sí es, o sea, obligatorio así de que para poder ir a estar con Dios en el cielo cuando Él venga, bautizarte
¿O es más que nada lo que es el deseo del corazón y de la mente? O sea, que uno entienda el propósito. Ya no alcancé a bautizarme a lo mejor porque morí en un accidente. Ujú. Pero yo creo que más que nada va por ahí, ¿no? Lo que tú decías. Bueno, Jesús dijo, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Mateo 28, 19. Pero Jesús mismo, el que habló esas palabras, cuando estaba en la cruz del Calvario, le dijo un ladrón, porque había dos ladrones, uno a su izquierda, otro a su derecha. Le dijo un ladrón, después de verlo y ver que él era un santo inocente, le dice a Jesús, recuérdate de mí o acuérdate de mí cuando vinieras en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, o sea, hoy te aseguro, le dijo que vas a estar conmigo en mi reino. Ahora, ¿se bautizó él? No. No se bautizó. Entonces, ¿se contradijo Jesús? No se contradijo. No, sino hay ciertas excepciones. Y les pongo el otro ejemplo. El otro ejemplo, después de que ese ladrón obviamente muere, es crucificado, todos aquellos que en su momento negaron a Jesús y varios le crucificaron, están escuchando el sermón de Pedro, el primer sermón de Pedro. Y Pedro les dice, ustedes crucificaron a Jesús, ustedes, o casa de Israel, son los que hicieron este gran mal, mataron al Hijo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo trabajó y los hizo sentir pecadores y ellos dijeron, ¿qué haremos? Y entonces Pedro, bautizado, lleno del Espíritu Santo más bien, les dice, arrepentíos y bautícense cada uno, ¿sí? Para perdón de sus pecados, ¿sí? Entonces, hablando de esto, vemos que hay algunas personas que sí tuvieron el tiempo de bautizarse, como los que Pedro les advirtió, pero hay unas personas que no tuvieron el tiempo de bautizarse. Entonces, ¿qué con esas personas que no tuvieron el tiempo de bautizarse? Bueno, si aceptaron por fe ese intercambio, es lo que hablamos, ese intercambio, esa justificación, ¿sí? El ladrón merecía morir, el ladrón no tenía en quién dejar sus pecados, el ladrón no tenía a alguien que tomara su lugar, y Jesús lo hizo. Jesús hizo ese intercambio, y entonces en ese momento el ladrón tuvo el perdón de sus pecados, porque Cristo fue su sustituto, murió por él. Cuando se entiende eso y estás en los últimos momentos de tu vida, puede que el bautismo en ese momento no se pueda llevar a cabo, pero no quiere decir que no te vas a salvar, porque Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Pero son únicas excepciones. Sí, son únicas excepciones. Ahora, muchos han agarrado ese ejemplo del ladrón en la cruz para decir, pues yo en el momento, ya que me esté muriendo, me arrepiento. Pero ¿cómo sabes si te vas a morir en un momento donde te caiga algo en la cabeza y ni te des tiempo de arrepentirte, ¿no? Sí, entonces muchos juegan con ese ejemplo. Ese ejemplo es un caso de misericordia, pero no es la regla. La regla. Y de hecho hay otros, yo he escuchado, no sé, que dicen que, ¿cómo te gustaría morir? Que dicen, ¿verdad? Dice, yo en la iglesia, que porque muchos han muerto en la iglesia dormidos, ¿va? Dice, no, pues ya estoy en la iglesia, y pues automáticamente con estar en la iglesia, pues ya, me voy a salvar, o sea, voy a tener la vida eterna. O sea, sí. Pero pues te dormiste en la iglesia, pero pues eso no hace que uno sea, ¿verdad? Sí, que se vaya a salvar. Que se vaya a salvar, porque a lo mejor pues sí fue, pero murió pensando en otra cosa, o no sé, a lo mejor no pidió perdón, o no estaba, pero pues sí, digo, a veces... O también los que duermen, se duermen y ya no despiertan también. Sí. Sí, es que dormirse en un templo no necesariamente es símbolo de salvación. Sí, las vírgenes se durmieron la parábola y 5 no entraron, y estaban dormiditas, ¿no? Estaban muy bien dormidas. Sí, digo, porque he escuchado esto. Sí, entonces lo más importante es de que si una persona en los últimos momentos de su vida reconoce que alguien tomó su lugar, que esa persona es Cristo, y puede echar sus culpas sobre él y puede sentir un descanso de origen celestial en su vida como resultado de aceptar a Cristo, esa persona puede ser salva, pero no es la regla para todos, sino es la excepción. Pero para todos la regla es
el que creyere Y fuera y bautizado. fuera bautizado. Ok. Sí, porque yo también he escuchado casos así de, por decir que una persona está enferma o ya está se puede decir como que en sus últimos minutos o días, siempre se le recomienda que vaya pues a ser el sacerdote o el pastor. Como Sí, depende de la religión. Sí, como que no sé ahí qué es lo que se hace como para que como liberarse a lo mejor. Bueno, Pues eso ahí es una orden que está en el libro de Santiago que dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, que le unjan con aceite, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados y el enfermo sanará. ¿Sí? Entonces ahí hay una relación entre la enfermedad de una persona y los pecados que esta persona ha cometido. ¿Sí? Ahora, si es la misericordia de Dios, la persona puede sanar. Si es para la gloria de Dios, la persona puede sanar. ¿Sí? Pero si Dios ve que esa persona ya, digamos, el dolor es mucho, ya no lo soporta, Él en su misericordia permite que vaya al descanso. ¿Sí? Pero en este aspecto, cuando un anciano de iglesia no va a perdonar pecados, porque el que perdona pecados es Dios. Cuando un sacerdote católico va, entonces él sí va a hacer la absolución, va a absolverle de sus pecados, ¿no? Dice, te perdono, tus pecados se confiesa, y ya dice que él puede morir en paz. Pero pues bíblicamente eso no está probado, porque el único que perdona pecados a un enfermo que está muriendo en la cama, pues, o en el hospital donde esté muriendo, en un accidente, pues el hombre no puede perdonar pecados, porque el único que puede perdonar pecados es Dios hecho hombre, y es Jesucristo. Y ningún hombre, excepto Jesucristo que es Dios, ningún hombre ha sido Dios, ¿no? Entonces un requisito para perdonar pecados es que Dios se haga hombre, y solamente Jesucristo, nadie más. Entonces el sacerdote puede ir y le perdona los pecados, e incluso si se muere. Si se muere, le dicen, bueno, sacerdote, le venimos a pagar una misa de unos 20,000 pesos para que lo saque de donde esté. Las indulgencias, ¿no? Que Allá, también van de la mano. Exactamente, y lo lleve al cielo. Sí. Entonces, si te das cuenta, en la Iglesia Católica Romana se puede hacer de todo, incluso sacar a alguien de donde está. Pero ¿cómo lo puedes sacar? Bueno, ellos dicen que con tradiciones, ¿no? Con dinero, sobre todo. Sí, pues la verdad, o sea, así Sí, es. con tarjeta de crédito, con PayPal, con lo que tú pagues. Pero una transferencia, entonces puedes transferirlo al cielo también. También he escuchado que hacen, por decir, que ya lleva, por decir, un año de muerto, de fallecido, 2, y se hacen misas. Pero en sí yo llegué a ir, cuando falleció mi abuelito, que le dice que, no sé, pues ya pasó tanto tiempo, pues se va a hacer una misa. Pero no, en sí yo no sabía, o sea, como qué simbolizaba o qué, o sea, cuál era pues sí, el significado o para qué se hacía una misa a un difunto. También hay novenarios, ¿no? Algo así le llaman. Ah, sí, Esos- cuando se esos- hacen un novenario, sí. Yo no sé, la verdad, eso. Bueno, hablando de la justificación y la misa, o sea, solo ¿cuántas veces Cristo murió? Una sola vez. ¿Y cuántas veces Cristo resucitó? Una vez. Una vez. Sí. Ahora, ¿qué es una misa? Una misa es donde el sacerdote dice, bueno, esta es la hostia, y en este momento el sacerdote dice, en este momento la hostia llega a ser el cuerpo de Cristo. Él crea a Cristo, y luego el sacerdote también al comérselo, pues dice, bueno, ahora Cristo está siendo otra vez muerto por nosotros. O sea, en cada misa se mata a Cristo. ¿Sí? En cada misa. O sea, si hay 3 misas en un pueblo, ahí se crea Cristo y se mata, se crea Cristo y se mata, se crea Cristo y se mata. Cuando la Biblia dice que solamente fue una vez y para siempre. ¿Sí? Entonces ellos creen que el pedacito de hostia es realmente Cristo. Pero si fuera realmente Cristo, y por eso cada vez lo ofrecen y lo ofrecen y lo sacrifican y lo sacrifican, entonces
imagínense quién es el que desea estar crucificando y crucificando a Cristo. A Cristo. Entonces, en justificación por la fe, cuando se hace el intercambio que hemos hablado, creemos que Cristo una sola vez y para siempre llevó mis pecados en la cruz, tomó mi lugar, ¿sí? Tomó mis desobediencias, cuando yo confesé que creía que Él hacía eso. ¿Sí? Y de ahí en adelante tengo que vivir por su gracia en una vida de obediencia. Eso no hay en el catolicismo romano. No. Entonces, es bueno hacer estas diferencias. Sí, Bueno, otra pregunta que me surgió A ver. ahorita. Ya ve que. Somos bien como preguntones, sí pastor. comentaba- Eso sí. Está bien, está bien. Comentaba de lo de, o sea, de los, cuando uno se bautiza es perdonado. O sea, necesariamente uno tiene que estar como haciendo memoria de, ay, me estoy arrepintiendo de esto, porque a mí me tocó hacerlo cuando iba, ya lo comenté, que iba a hacer mi primera comunión, que tenía como, nos dejaron como de tarea recordar, o tratar de recordar lo más que pudiéramos de los pecados, y pues si, por decir, si se nos llegaba a olvidar, no, pues anotarlos, y ya era lo que les íbamos y que confesábamos al Padre, y ahí ya nos ponían nuestras penitencias y ya. Entonces ahí es mi duda, o sea, bueno, yo creo que no se deberían de, o no sé, o sea. Bueno, en la Escritura nosotros en el Antiguo Testamento encontramos que hay pecados voluntarios y hay pecados de ignorancia, ¿sí? Que un ejemplo de pecado voluntario, que alguien matara a otra persona, a su vecino, o sea, un pecado voluntario. Pero hay pecados involuntarios, por ejemplo, que usted puede decir una palabra que para usted no es mala, pero en ese momento está hiriendo a su familiar, a su papá, a su mamá, etcétera, ¿no? A su vecino, el hermano de la iglesia. Entonces, en la confesión de pecados uno debe ser lo más claro posible de los que uno se acuerde, y de los que no se acuerde decirle, Señor, también decía el salmista David, y líbrame de los pecados que me son ocultos, es decir, los que yo no me acuerdo, de los que son pecados de ignorancia, ¿sí? Porque hay pecados de ignorancia, son pecados, ofendemos, Dios lo toma como una ofensa, pero nosotros no tenemos esa capacidad de discernir que son pecados, ¿sí? Entonces, cuando se pide perdón, sí hay que, no necesariamente estar con una libreta como le hacen en la Iglesia Católica, pero la Biblia dice en Mateo capítulo 6 que tú cuando ores, entra a tu Padre y ora en secreto. ¿Sí? La oración, el pedir perdón por los pecados, es en secreto en su alcoba, ¿sí? Sí, en su habitación, ¿sí? En secreto, es en la mente nada más con Dios, ¿sí? Y ahí decirle, perdóname de estos pecados, de estos de los que yo me acuerdo, de los que no me acuerdo también te pido perdón si te he ofendido, ¿no? Y entonces ahí entra el acto de fe, ahí es donde Dios dice, si realmente tú estás arrepentido, en ese momento yo te los perdono, pero tú debes de creer que yo te los perdono. Bueno, la Biblia dice, tú cuando ores entra a tu Padre, y tu Padre que te ve en secreto te contestará en público, ¿sí? Dice, no hagáis vanas oraciones como los fariseos. Los fariseos eran cristianos, bueno, no cristianos, eran en ese tiempo, si se podía decir, eran judíos que esperaban al Mesías, que se ponían a orar en las esquinas, y todo lo que ellos oraban de su vida privada, todo, lo hacían en público, ¿sí? Por ejemplo, uno decía, Señor, yo ayuno, yo oro, yo doy diezmo, todo lo que hacía se ponía a decir, Expresarlo a para que lo ensalzarse, escucharan. ¿sí? Y entonces, ese tipo de oración donde tú te pones a orar en público y a decir todo lo que tú haces, pues tú te estás llevando a la gloria. Entonces, pero en realidad, si tú quieres orar y pedirle ayuda a Dios, vete a tu recámara, cierra la puerta, y tu Padre que te ve en secreto, que esa oración debe ser secreta. Secreta significa que nadie la escuche. Nada ¿sí? más comunión. Exactamente, nada más es tu mente y conectándose por fe con Dios, ¿sí? Entonces, Dios te recompensará en público, te va a contestar en público. Okay. Ahora, hay oraciones que sí deben ser oraciones hechas en voz alta, como son las oraciones por agradecimiento de los alimentos, porque estás exaltando a Dios, estás glorificando a Dios. Hay oraciones, por ejemplo, en el culto de adoración a Dios, ¿no?
te agradecemos por Jesús, por tu Hijo Sí, amado. tiene que ser en... Sí, debe ser en voz alta, como lo hacen los ángeles en el cielo, le dan la honra y la gloria a Dios. Esas oraciones sí deben ser en voz alta, de reconocer el perdón de Dios, su justicia, todo lo que es de reconocer a Dios, su misericordia, adelante. Lo que son ya las luchas personales, Ok, ya está. sí se debe hacer en secreto, delante de Dios. ¿Para qué? Para que él les dé la victoria. Ahora, lo que el diablo no puede hacer es meterse a tu mente, pero el diablo sí puede ver tu rostro. Y ahí Ajá. conoce Entonces, si tú andas como triste, cabizbajo, meditabundo, él está triste, está agüitado, está deprimido, ¿no? Entonces, te puede poner circunstancias al lado para si por ejemplo un familiar que no esté consagrado, lo puede tomar ahí para que te deprimas más. ¿Me explico? Por eso siempre es bueno andar lo más tranquilo posible, lo más alegre posible, ¿no? Y eso se hace dedicándose a Dios todos los días. Amén. Sí, no, pues sí. Bueno, vamos a continuar, hermanos, ahí. La pregunta de la edad, pues sí se contestó como que ahorita también, ¿verdad? Es cuando no tiene conciencia, cuando va a tomar la decisión de que ha pecado, ¿verdad? Y que se bautiza porque ha pecado, precisamente, para perdón de los pecados, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eso yo creo que sí estaba más, igual se habló de lo de Claudia, de cuando uno es bebé. Vamos a pasar, hermanos, con la próxima pregunta, que es, ¿qué pasa si ya me bauticé, pero me quiero volver a bautizar? ¿Verdad? ¿Será que sí se puede volver a bautizar por segunda vez? O nada más es como dice el texto, creo que está en Hechos 19, 2 al 4, que es el que menciona de que un solo bautizo, ¿verdad? O creo que ese es Efesios 4. Efesios 4. Entonces, pues ahí, pastor, ¿qué nos puede decir sobre eso? Sí. Bueno, exactamente, sí, Efesios 4 dice un Señor, una fe y un solo bautizo. Y lo comparamos con Hechos 19, donde se encontraron, dice la escritura, que llegó Pablo, estaban en Corintio, ¿sí? Y se encontró algunos discípulos, ¿sí? Y se encontró Pablo algunos que habían sido bautizados solo en el bautismo de Juan, ¿sí? Y Pablo les preguntó si habían sido bautizados o si habían oído del Espíritu Santo, y dijeron, bueno, ni hemos escuchado que sí existe el Espíritu Santo. Entonces Pablo no es que no le dio importancia al bautismo de Juan, sino que le dijo, bueno, el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Sí, arrepentimiento. Y mismo Juan dijo que después de él había de venir otro, es a saber, Jesucristo, ¿sí? Y entonces Jesucristo dijo que fueran bautizados en agua y en espíritu, ¿sí? Entonces, estos hermanos, si se puede decir, ahí en Corintio, nada más habían sido bautizados en arrepentimiento, ¿sí? Por Juan. Ahora, ¿quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. ¿Sí? Ahora, Pablo sí conoció a Jesús por revelación, porque se le apareció, pero no anduvo con Jesús, ¿no? Entonces, hablando humanamente, bueno, yo quiero ser bautizado con aquel que bautizó a Jesús, ¿verdad? Humanamente hubieran dicho, sí, y ya estoy bien. Pero les faltaba una verdad, no habían escuchado la obra del Espíritu Santo, no habían escuchado la obra de Jesús, que significaba su muerte, su resurrección, el bautismo de Jesús. Ellos no habían escuchado eso. Entonces dice que fueron bautizados otra vez en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿se puede bautizar una persona otra vez de acuerdo a la Escritura? Sí, ¿sí? Voy a leer una cita que está en el libro Hechos de los Apóstoles, en el Espíritu Profecía, página 231, dice: la experiencia de estos conversos judíos tiene otra lección para nosotros. Cuando fueron bautizados por Juan, no comprendieron bien la misión de Jesús como expiador de los pecados. Ellos dijeron, sí, yo me arrepiento, pero no entendieron quién les perdonaba sus pecados. Entonces muchas personas se bautizan sin entender bien. Yo me bauticé a los 11 años y pues fue más que nada por emoción de que dices, ay, es que es bonito y que se están bautizando a los demás, entonces yo también quiero, pero yo no entendía nada de eso, o sea, yo no me acuerdo nada de eso. Bueno, entonces usted cae aquí en la experiencia de estos judíos, ¿sí? ¿Sí? Dice, seguían creyendo graves errores.
Por ejemplo, es un error, no soy perdonado, pero no sé, no entiendo cómo me perdonó Dios, pero soy perdonado, ¿no? Entonces es un error espiritual, dice, pero cuando recibieron mayor conocimiento, dice la cita, aceptaron alegremente a Cristo como su Redentor. Y al dar este paso hacia adelante cambiaron sus obligaciones. Cuando recibieron una fe más pura, hubo un cambio correspondiente a su vida. Como señal de este cambio y reconocimiento de su fe en Cristo, fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesús. O sea que se puede bautizar una persona, bueno, sí, cuando su primer bautismo está incompleto en relación a su fe, no sabe por qué se bautizó, no sabe por qué lo tomó, si fue por presión social. Esa es una razón por la cual una persona se puede. Y veo aquí un papel. Sí, aquí está, mira, le digo, precisamente lo encontré hoy, hermanos. Aquí está Ajá. mi certificado de bautismo, Asociación del Golfo. Ujú, Me bauticé el 13 de diciembre del 2008. ujú. Tenía 11 años de edad y no me acuerdo no, es más, yo me acuerdo que mi papá nos comentaba que antes en la iglesia adventista que le pedían para alguien ser bautizado por lo menos algunos requisitos, que era por lo menos saberte, no sé, 50 versículos de la Biblia. Antes. Ajá. Y yo no, pues, Ujú. no, o sea, no, hombre, ¿qué me voy a saber? No sabía nada. O sea, le digo, más que nada fue el bautizo por que uno, la emoción, exactamente, ¿verdad? Ujú. Y ahí es donde entra, ¿verdad? Que uno entienda cuál es el propósito y el plan que Dios ha hecho para que nosotros podamos tener el perdón. Ahora yo le digo a mis sobrinas, ¿verdad? Porque a lo mejor, y a mis sobrinos, que tomen bien esa decisión, ¿verdad? Y que más que nada se vayan. De hecho, la hermana Juay comenta eso, ¿verdad? Que es la etapa esa es cuando apenas para prepararlos, ¿verdad? Para cuando llegue el momento en el que ellos pues, tengan una mejor razón, un mejor pensamiento y sepan qué es lo que van a hacer, le entiendan qué es lo que van a hacer. Y aquí le digo, aquí lo encontramos, igual aquí vienen mi firma que acepté. Ujú. Aquí está el credo. Creo en Dios, el Padre, en Jesucristo y su Hijo. Y las 28, bueno, los 13 que nos pasaron enfrente. Y poníamos nuestra mano así. Eso no me acuerdo. Ujú. Que también estaría interesante después, si algún día ¿verdad? Vuelve a estar por acá o nosotros que andemos por allá, a platicar un poquito más sobre eso, ¿verdad? Si es correcto o no lo de hasta las 28 creencias fundamentales también, que cada año, Cada 5 años cada 5 años ¿verdad? se van cambiando. van cambiando igual que puede decirnos, ¿verdad? Pero más adelantito y algún día va con mucho gusto. Igual nosotros seguir estudiando para ver qué sabemos sobre Es eso, correcto. ¿verdad? Ok, hermanitos, continuamos ahí con la pregunta de que si puedo volver a ser bautizado, si ya había sido bautizado antes, pastor. ¿Usted estaba comentando algo ahí? Sí, ya comentamos entonces de los que habían sido bautizados por Juan y que no habían entendido bien la doctrina Ujú. y fueron bautizados por Pablo. Y también leo del libro Evangelismo 273. Dice, hay muchos hoy en día que sin darse cuenta han violado uno de los preceptos de la ley de Dios. Es decir, en un momento cometieron pecado de ignorancia, no sabían que habían violado uno de los preceptos. Cuando el entendimiento ha sido iluminado y las exigencias del cuarto mandamiento son presentadas con fuerza ante la conciencia, se ven ellos mismos como pecadores ante la vista de Dios. El pecado es transgresión de la ley y cualquiera que hubiera guardado toda la ley ofendiera en un punto es hecho culpable. Entonces aquí está refiriendo sin duda alguna a aquellos que se han bautizado en otra fe, que no tenían como creencia el cuarto mandamiento. Sí, pero una vez que llega a la validez de la ley de Dios a su mente, el Espíritu Santo actúa en ellos y dicen, bueno, yo he violado el cuarto mandamiento, y entonces se pueden bautizar otra vez. Ahí está, ¿verdad? Entonces sí se puede. Sí, sí se puede. Pero fíjate lo que hoy está pasando. Vivimos en un tiempo donde todas las religiones se están uniendo. ¿Sí? Donde el bautismo de tal religión y del bautista, metodista, evangélico, pentecostal, adventista, testigo de Jehová, creo también, ahora ya es válido. O sea, es como un intercambio, ¿no? Digamos, si tú te bautizaste allá, ya no necesitas bautizarte acá. Ya, y entonces se ha inventado lo que se llama profesión por fe. Sí, he escuchado eso también. Eso es un sustituto que se inventó en el movimiento ecuménico, que el movimiento ecuménico no es para bien, ¿sí? Bueno.
es para que todos se unan, pero no importando la doctrina de Cristo. El movimiento ecuménico es para mal. Es un movimiento de unidad. ¿Y cómo te vas a unir? Bueno, a mí me bautizaron en la católica, tú dices. ¿Y cómo te bautizaron? Bueno, fue por aspersión. Oye, pero la Biblia dice que Jesús salió del agua. Bueno, eso no importa. Aquí te acepto como miembro. ¿Me explico? Entonces el movimiento ecuménico acepta bautizados de todo tipo de bautizados, no importando lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces es necesario también bautizarse, pero el movimiento ecuménico dice que ya no, que ahora por profesión de fe eres parte de la iglesia. Sí, igual estaba viendo lo de Donald Trump ahora, que supuestamente, bueno, no sé si es cierto o no, que pidió en oración a las iglesias, y que todas las iglesias les pidió que se juntaran para que él pudiera ganar, y pues ahora sí que al Estados Unidos levantarlo de lo que está hundido, ¿va? Entonces, sí vi que había muchos, no sé si eran de diferentes denominaciones, pero la nota decía eso, que eran diferentes iglesias que estaban orando por Donald Trump. Sí, de hecho, eso es, digamos, parte de la profecía, porque en el tiempo de 1870, o por ese tiempo, las iglesias estaban separadas y cada uno decía yo tengo la verdad, y cada uno atraía miembros a sus propias organizaciones religiosas. El tiempo cambió y dijeron no vale la pena estar peleados, mejor vamos a unirnos todos para ganar a los que no han escuchado de Cristo. Parece bien, Sí, pero detrás de todo eso está el movimiento católico romano de los jesuitas. Fueron los jesuitas que inventaron este movimiento de vamos a unirnos para pisotear la doctrina. Y entonces ahora, desde aquel tiempo se profetizó de que las religiones en Estados Unidos echarían de menos la doctrina para agarrar el control y el poder civil, que es lo que están haciendo ahora con Donald Trump. Es interesante los tiempos en que estamos viviendo. sí, le digo, no hay tiempo de estar ahora sí que vacilando y haciendo otras cosas, ¿verdad? Lo digo, el tiempo que tengamos de acercarnos a Dios ahorita. Igual la profecía le hemos visto y sí se está cumpliendo. Y le digo, lo que más me da gusto es que es como dijo el Señor. O sea, no es como de que cualquier otro profeta, ¿no? Sino de que lo que estaba escrito ahí se está cumpliéndose o llevándose a cabo exactamente al pie de la letra, ¿verdad? Sí, como adventistas del séptimo día tenemos una profeta que se llama Elena de White. No la adoramos, simplemente la aceptamos como sus escritos como inspirados. Y ella profetizó de lo que iba a pasar en Estados Unidos y hablando de esto, que se iban a unir en puntos comunes de doctrina las religiones, no importando la veracidad de la Biblia, ¿no? Y eso lo hicieron y lo llevaron a cabo ya en cuestión del bautismo que estamos hablando. Ellos dijeron, no importa si allá en tu religión no se hablaba de la ley de Dios, no se tenía el concepto que pecado es la ley de Dios, que tú adorabas en el día falso, eso no importa. Si te bautizaste acá, aquí te aceptamos con profesión de fe. Y eso pues es parte de ese movimiento que está engañando a miles. Pues sí, es interesante, pastor. Yo le digo a Claudia que hemos estudiado también acerca de eso mismo, porque le digo a ella, de hecho le dije una vez, le digo, Claudia, cuando tú estudias, porque no nos conocíamos en la universidad, y le dije que, Claudia, le digo, ¿quieres estudiar la Biblia? Vamos a la Biblia. Y ella dijo, sí. Y le digo, espérame, no hay vuelta atrás, le digo, porque cuando nosotros ya empecemos a leer, a estudiar, nos vamos a dar cuenta de la ley que está vigente y de otras cosas, por ejemplo, lo del santuario, vamos a meternos un poquito dentro y ya no hay vuelta atrás, porque tú ahora sí ya conoces la ley, ya no es como las personas que antes, yo no sabía que eso era malo, ¿va? Ahora y ya lo vas a ver. Y pues hasta aquí hemos llegado, pastor, o sea, gracias a Dios hemos seguido en el camino. Y estamos contentos, nos gusta hacer esto. De hecho, hermano, le comento, los primeros videos fueron muy difíciles. Sí, porque imagino. Esto no era un feliz sábado, le digo, se convirtió en un sábado infeliz. Entonces, porque nos costaba un poquito, más que nada, igual como le comentaba, de que todo saliera bien. Entonces, es más que nada. Pero gracias a Dios, sí, la atención, hemos ido cambiando de todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Bueno, esperamos que ahora sí siga siendo feliz sábado cuando tomen su decisión por el bautismo, y va a ser pronto, momentos quizá más adelante.
pero todo lo que se hace para Dios debe ser con alegría y voluntario. Sí, porque Dios ama al dador alegre y Dios ama al que de voluntad le sirve. Sí. Y si ustedes van a tomar este paso, adelante, que sea con esas características y realmente que sea una conversión hacia Cristo. Okay. Muy bien, hermano. Bueno, vamos a continuar, a pasar la última pregunta que hay ahí. ¿Qué pasa cuando soy bautizado? ¿Quedo registrado en los libros del cielo? ¿O qué pasa, verdad? Porque, hermano, yo no sé si a mí ya me borraron de los libros de la iglesia adventista. Ya ve que hay un donde se anotan todos los que son bautizados, un registro. Sí. Yo no sé si me han borrado de ahí, pero la pregunta se sabe para los que están viendo el video, las visitas. ¿Qué pasa si ya...? Bueno, es que mira, en realidad no te borra. Todos los que los han sacado no los borran. Es un libro que tiene tu nombre y después dice, ya no es miembro por paradero desconocido, por apostasía, no me acuerdo, como que son 3 o 4 cuadros más. Entonces, porque ya no crees las 28 creencias, entonces te ponen por apostasía. Y entonces ahí está tu nombre, pero supuestamente que ya no eres miembro por apostasía. Un ejemplo. A veces... Entonces no te borran. O sea, y la gente tiene miedo porque en realidad eso es una mentira, no te borra. Ahí quedas. Ahora, en México hay una ley que se llama la ley ARCO, proceso de datos personales, donde tú puedes, digamos, apelar al gobierno para que borren tus datos de una organización religiosa. ¿Sí? Aunque no sabía eso. Sí, No sabía. pero bueno, esa es la ley que hay aquí en México, ¿no? Sí. Si tú quieres que realmente te borren, ¿sí? No, pues yo no tengo problema, ¿verdad? en eso, o sea, no pasa nada, es algo... Ajá. Sí, porque muchos sí piensan que no me van a borrar la iglesia, entonces ya los libros me van a borrar, ¿verdad? Porque sabemos que hay libros en el cielo, ¿verdad? Ahí lo dice la Biblia. Sí, exactamente. En el libro de Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde tu gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces, cuando uno llega a ser pueblo de Dios, cuando uno acepta ese intercambio de la justificación, entonces en ese momento Dios lo presenta como su hijo ante el Padre, ¿verdad? En ese momento su nombre llega a estar escrito en el libro de la vida. ¿Y se puede borrar? Sí, se puede borrar. Depende de usted que se mantenga en obediencia por la fe en Cristo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se bautiza? Exactamente, pues su nombre queda escrito en el libro de la vida, sobre todo cuando se convierte. Okay, en la conversión, cuando hay ese intercambio por fe y como resultado de ese intercambio por fe, entonces usted se bautiza, su nombre queda escrito en el libro de la vida, queda ahí permanentemente, eso depende de usted. ¿Sí? Depende de usted. Por ejemplo, Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Sí? Cuando usted se bautiza y combate en el Evangelio, es decir, apoya la obra y está allí cuando nadie quiere hacer nada, usted sigue haciendo cosas por Dios, ¿verdad? Todo eso va quedando registrado allí arriba en el cielo y dice allí cuyo nombre, por ejemplo, ahí menciona a Clemente y los demás cuyos nombres, entonces Clemente se llama aquí en la tierra, allá se llama Clemente, allá le ponen Clemente y su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Se puede borrar? Sí, Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Sí, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Confesar significa que si él ha vencido, si él ha vivido por fe en Cristo, en la sangre preciosa, ha ido venciendo en su vida, entonces ante el Padre le va a decir, digamos, Clemente, como está el nombre allí, es digno de la vida eterna porque ha vencido y su nombre no queda borrado del libro, sino queda escrito en el libro de la vida. Pero una persona que creyó el mensaje y después dijo,
pues yo ya no creo este mensaje, entonces su nombre es borrado. Es borrado. Es borrado. Ok. Sí. Bueno, entonces, ¿tienes alguna pregunta ahí de los libros? ¿No? Ok, bueno, aquí teníamos, igual, sabíamos que, por ejemplo, había otro libro, que es el libro de memoria, el que menciona hermana Juárez. Dice, delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento, el conflicto de los siglos, ¿verdad? Está ahí. Sí, es un libro donde están todas las memorias de los que han sido inscritos en el libro de la vida. El libro de la vida, ¿verdad? Ok, entonces podemos concluir ahí con la pregunta, ¿verdad? De que ¿qué pasa cuando somos bautizados? Bueno, más que nada dice cuando nosotros tenemos la conversión, ¿verdad? Es cuando nosotros somos inscritos ahora sí que en el libro, ¿verdad? Entonces no me va a pasar nada si me borran, bueno, de la iglesia, ¿verdad? Porque es que hay muchas preguntas en eso. Yo no tengo de hecho a mí me mandaron a llamar en algún momento. Me dijeron, oye, tu familia pues pasó esto y esto, ¿tú qué vas a hacer? Y yo la verdad no estaba así todavía en ese tiempo, como que no sé. Entonces ahora sí que me parece me hice el tonto, o sea, y como que le di tiempo largo, como que déjenme pensarlo, y ya nunca me volví a presentar, ya no me presenté. Entonces dije, pues esto no sé qué decidieron, pero ya ellos, yo ya no, ¿verdad? Hay unas palabras que dijo Jesús, que lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces Roma lo toma como que ellos tienen las llaves de Pedro y que no le dan copia a nadie, ¿sí? Sí. Y cualquier iglesia también dice lo mismo, pero hay una condición para eso. Por ejemplo, vamos a suponer que a ti alguien te hace un daño, por ejemplo, te roba un teléfono, ¿sí? Ya me pasó aquí. Ya te pasó. Ya me pasó. Okay. Siente muy feo. Es algo muy normal aquí muy en normal Matamoros. Aquí en Matamoros. Ok. Entonces, en ese momento, alguien está violando el mandamiento de no robarás. ¿Sí? Entonces, la iglesia puede decir, no, para nosotros él no robó, él se lo encontró. Okay. ¿Sí? Sí. Pero para Dios es ¿qué? Es robo. La iglesia puede decir, no, hermano, no, usted no le robó nada, usted se lo encontró ahí en el camino. Y la iglesia puede decir, puede cubrir a ese pecado, ¿me explico? Pero Dios dice, no, dice, iglesia, aquí tú no tienes razón, porque yo te puse solo para exaltar la ley, no para ir en contra de la ley. Sí. Entonces la iglesia no puede decir, bueno, como aquí nosotros definimos que él no robó, Dios allá, él no robó, te mandamos que él no robó. Cuando Dios sabe que sí, ¿me explico? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se ata y se desata en la tierra? Cuando se hace la voluntad de Dios, solamente cuando se hace la voluntad de Dios. Si Dios dice, predica el mensaje de los 3 ángeles, y usted está predicando contra la bestia, el papado, esa es la voluntad de Dios. Si una iglesia le dice, no prediques contra eso, no prediques el mensaje del tercer ángel, y entonces la iglesia dice, Dios, pues también nosotros ordenamos que este predicador no predique, y te ordenamos que haya nuestra voluntad sea hecha en el cielo. No, es la voluntad de Dios que se debe hacer en la tierra. ¿Sí? Entonces, en esos momentos la iglesia no tiene ninguna autoridad para ir en contra de lo que está escrito y que sus caprichos en la tierra se autoricen como si fueran verdad en el cielo. Entonces, si a ti te borraron por entender el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de los 3 ángeles, etc. Eso en el cielo no vale, eso es más, ni aquí te han borrado, ni allá. Sí. Es una farsa eso. No, pues sí. Bueno, pastor, pues el tiempo se nos ha acabado, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer la última, bueno, ya no es pregunta, es más que nada, ahora sí que una
un consejo, ¿verdad? Consejo para los jóvenes, algo que le quiera decir al público que nos va a ver. A lo mejor tenemos muy poquita audiencia todavía. Necesito trabajar más en eso, en difundir más. Dios te Bueno, va a traer es las cierto, audiencias, claro. es cierto, es cierto. Igual Te doy un consejo. Ujú. Tú mantente predicando la Biblia y el espíritu de profecía Ok, y eso va a traer a las almas sedientas. ¿Sí? ok. Tú mantente en eso nada más. Sí. Y Dios te va a mandar la audiencia. ¿Sí? Los seguidores, todo, no te preocupes por eso. Sí, igual yo le digo a Ajá. Claudia, no lo hacemos por querer recibir visitas ni Sí. seguidores. No, le digo, lo que nos interesa es que se acerque gente que de verdad quiera aprender y a lo Exacto. mejor quiera escuchar de la palabra de Dios y más que nada pues meter este espíritu de profecía, le digo, porque siempre nos han dicho en la iglesia de que no, son visitas, el espíritu de profecía no. Le digo, pues si los mormones y los testigos de Exacto. Jehová sacan a sus profetas de volada, le digo, Ujú. ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros que es la verdad? Sí, ellos lo sacan de volada y nosotros lo estamos escondiendo. Entonces, ¿cómo es posible eso? Ujú. Así que, bueno, algunos consejos para los jóvenes que me mencionas, hermano, Ujú. porque estaba dirigido generalmente a los jóvenes. Bueno, la Biblia lo dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de los 20, 17 años a los 32 años, por ejemplo, o a los 35, pongámosle, ¿sí? Es cuando el cuerpo física, mental y espiritualmente tiene todas las capacidades para servir a Dios. Y Dios quiere que le sirvamos con todas las capacidades. Y en ese momento Dios desea que tomen sus decisiones para dejar el mundo, ¿sí? Para agarrar la justificación por la fe en Cristo, ¿sí? Dejar la condenación y vivir una vida por la justicia de Cristo, vivir una vida en obediencia a Dios, porque la vida sin Dios no tiene sentido. ¿Sí? Sí, no. Entonces, Hebreos capítulo 3, verso 15, con esto me gustaría a mí pues terminar. Ujú. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Muchos jóvenes oyen la voz de Dios, saben que deben entregar su vida a Dios, pero endurecen su corazón. Y un corazón que se hace duro y duro y duro y duro, después cuando quiera responder va a ser más difícil, porque ya una vida separada de Dios totalmente es más difícil que anhele estar con Dios. Sí. Quizá en su corazón va a desear estar con Dios, pero habrá tomado decisiones que le impidan. Por ejemplo, algunos desean, no, pues yo cuando me case, por ejemplo, ahora sí me voy a dedicar a Dios. Pero se casan con compañeros que no son de la misma fe o compañeras que no son de la misma fe, dependiendo, ¿verdad? Entonces, en lugar de esa pareja, ese novio o esa novia, atraerlos hacia Cristo, los separa de Cristo. ¿Sí? Y ya cuando quieren regresar, ya es muy tarde, dicen, yo quisiera regresar, pero mi esposa, mis hijos, Ya con hijos, ¿verdad? Ajá. Ya es como que- o a veces el trabajo, ya Ajá. cuando me gradúe, entonces voy a servir a Dios, pero se gradúan, tienen un trabajo y entonces no, ya cuando me jubile, entonces voy a servir a Dios. Entonces están posponiendo siempre, están posponiendo siempre. Y total, terminan su vida y no sirvieron a Dios. Y algunos dicen, no, pues yo como el ladrón en la cruz, me voy a arrepentir al final del tiempo, ¿no? Pero, hermana, ¿qué es lo que pasa? Dios dice, yo quiero que tú me sirvas con todas tus capacidades cuando eres joven. Pero le podemos servir a Dios ya estando allí como viejitos, ya en una cama, con oxígeno. No, pues, Ahí podemos creer y Dios nos puede perdonar, pero servirle ya no. útil ya no. Exacto. Así que les animo a que ustedes sigan sirviéndole a Dios en este podcast. Amén. Gracias. Y pues, bueno, pues le agradecemos bastante que haya podido darle su tiempo. Aprendí mucho hoy. Yo también. Estoy muy contento. Eso es lo que nos pasa y le digo a Claudia siempre que cuando estudiamos la Biblia queda uno contento Sí. y agradecido con Dios. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, especialmente pues este día. Y pues sé que tiene muchas más cosas que hacer. Igual a lo mejor ya la garganta va a estar calientita para el siguiente tema que va a dar más adelante. Pero bueno, pues agradecemos que haya venido con nosotros y pues lo invitamos en algún futuro. Si también le digo, andemos por allá, como quiera el set se puede mover y todo. Ujú. Y si anda por acá también, pues nos gustaría volver a invitarlo y
para que esté con nosotros. ¿Cómo le pareció, Sí. pastor? No, pues está muy bien. Yo sé que esta va a ser una herramienta que se hace con el objetivo de que otros jóvenes se vean identificados con su experiencia de ustedes, que es que en su juventud sirvan a Cristo y Dios les va a bendecir. Cuando uno trabaja por Dios, sin esperar salario, sin esperar dinero, sin esperar reconocimiento, cuando uno trabaja por Dios, porque sabe que es lo correcto trabajar para Dios, como dice Mateo 6:33, todas las demás cosas Dios se las va a ir añadiendo en su vida espiritual, en su vida física, en su vida material. Dios no nos va a dejar solos. Así que ánimo en este mensaje, en este podcast, hermana Claudia, hermano Evo, y Dios les va a bendecir. Amén, hermano. Gracias. Bueno, hermanos, pues vamos a hacer la oración para despedirnos. Hemos aprendido mucho sobre el bautizo y pues ahorita vamos a dar una sorpresilla por ahí, ¿verdad? Vamos a hacer la rodilla, hermano. Le invitamos que haga la oración. Ok. Para que... Oremos. Ajá. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por que tú has puesto en el corazón de estos hermanos jóvenes, nuestro hermano Jehú, nuestra hermana Claudia, el deseo de trabajar en las redes sociales, glorificando, exaltando tu nombre, y no solamente tu nombre, sino tu verdad. Amén. Porque miles hay que dicen Señor, Señor, pero no hacen tu voluntad, y ellos quieren hacer tu voluntad. Te pedimos una bendición para todos los que van a ver este programa y lo van a repetir, lo van a enviar a diferentes partes, a diferentes países. La semilla se siembra y no quedará vacía, Señor, sino en su momento tú la harás germinar y prosperar. Amén. Bendice también el ministerio de nuestros hermanos aquí presentes, de los niños que también están ayudando, y también pedimos que en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, tu mensaje siga siendo dado como tú quieres, Señor, de manera clara y de manera redentiva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, pues nos dio mucho gusto tener de invitado al pastor. Le agradecemos también porque tomó de su tiempo. Y pues está a punto, Claudia, de iniciar este santo sábado también. Esperemos que lo pasen de lo mejor. Y pues nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Feliz Sábado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos hasta la próxima.